Previo a la investigación es necesario analizar la necesidad de llevar a cabo acuerdos y constancias, toda vez que como autoridad llevamos a cabo actos privativos o actos de molestia. Para ello es importante destacar el contenido de la tesis con número de registro 200080, la cual al rubro cita actos privativos y actos de molestia. Respecto a los primeros, estos producen un efecto de disminución, menoscabo o supresión definitiva del derecho del gobernado. Los autoriza solamente la autoridad a través del cumplimiento de una determinación, y sus requisitos son precisados en el artículo 14 constitucional. Por su parte, los actos de molestia, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos, toda vez que solo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los cuales se autorizan también por la autoridad y acorde a lo dispuesto se emiten con el artículo 16 constitucional. Para ello es importante también analizar lo que corresponde a los principios penales aplicables a la materia administrativa. En el caso específico, analizaremos 3: tipicidad, taxatividad y presunción de inocencia, destacando por su importancia el principio de tipicidad. El principio de tipicidad establece que la descripción típica debe tener ciertos ordenamientos, ciertos elementos. Estos elementos son los elementos objetivos, normativos y subjetivos. La conducta administrativa, al igual que la conducta penal, es típica porque tiene una descripción específica de los elementos que se han de colmar para que la conducta se considere como sancionable. También, esta conducta debe cumplir con ciertos parámetros de antijuricidad, debe estar prohibida por la ley. En el caso de lo penal es punible, válgame la redundancia, y en el caso de lo administrativo es sancionable. ¿Qué implica ello? Implica que en esta conducta no solamente se debe describir cuál es la conducta que se ha de desarrollar o desplegar por el activo, sino también la consecuencia jurídica. Hablando de los elementos de tipicidad, estos los analizaremos a continuación. Por su parte, los elementos objetivos atienden a la cuestión material de la conducta, las circunstancias, la acción, la omisión, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Me detengo en el sujeto activo. El sujeto activo es quien lleva a cabo o quien materializa la conducta. En el caso de faltas administrativas o delitos por hechos de corrupción, la calidad específica del sujeto lo es servidor público. Por tanto, este elemento objetivo también se traslada a la parte normativa. Ya lo analizaremos a fondo. En la parte del sujeto pasivo, al ser un bien jurídico suprapersonal el que se tutela, en el caso del combate a la corrupción, el sujeto pasivo lo es la colectividad, la sociedad en general, la cual tiene el derecho de accesar a bienes y servicios que el Estado debe dotar. Por su parte, los elementos normativos son aquellos elementos que requieren una valoración jurídica o cultural. Esto es, para definir lo que es un servidor público debemos remitirnos a la norma para establecer quiénes son aquellos sujetos que colman esta calidad específica. Los empleados federales, estatales o municipales o aquellos que ejercen recursos públicos son considerados servidores públicos. A esto se refiere un elemento normativo jurídico. Por su parte, el elemento normativo cultural atiende a acepciones tal vez lingüísticas o etimológicas por medio de las cuales podemos determinar cierta condición. Ejemplo, en el caso del despojo, habla de que el despojo se puede materializar por 3 vías, por medio de la violencia, por medio de engaños o de manera furtiva. Para determinar qué es cada uno de estos elementos se requiere hacer esta valoración cultural. ¿Qué es de manera furtiva? A hurtadillas, a escondidas. Por eso se tiene que hacer esta valoración, para poder entender lo que la conducta debe desarrollar y la consecuencia que debe tener. Por último, los elementos subjetivos, estos son los intangibles. Los intangibles como la intención del sujeto, los elementos volitivos y cognitivos, el dolo, la intención. En el caso de las conductas por hechos de corrupción o las faltas administrativas, el elemento subjetivo es necesario. Un elemento subjetivo por naturaleza es el conocimiento del activo de las normas que rigen su actuar. Por eso no podríamos hablar que en el caso del servidor público existe un actuar culposo, esto es, un actuar sin conocimiento de causa, toda vez que el servidor público debe conocer sus facultades, atribuciones y limitaciones.
Luego entonces lo que podría suceder es que el servidor público pudiese alegar un error vencible. ¿Qué es el error vencible? Es aquel que teniendo en sus manos preverlo y evitarlo, no lo hace por negligencia. En este caso, si el servidor público debe saber y conocer la norma que le rige, el no conocerlo podría ser o podría materializar un error vencible. Por su parte, el elemento volitivo y cognitivo habla de la voluntad, del dominio y conocimiento del hecho, de cómo el sujeto sabe y conoce no solamente la conducta que está desplegando, sino las consecuencias que va a generar. La parte del elemento cognitivo implica este conocimiento del sujeto, y vamos a puntualizar en el caso de combate a la corrupción, el conocimiento del sujeto, en este caso de la norma. Pero como ya dije, también debe conocer su actuar y las consecuencias del mismo. También es importante, previo a la investigación, conocer lo que la teoría del caso nos establece. ¿Qué es la teoría del caso? Es un conjunto de elementos que me permiten elaborar una estrategia litigiosa. En este caso, la teoría del caso la podríamos utilizar para construir la estrategia de investigación, atendiendo a ciertas circunstancias, a que yo conozco el hecho, conozco la conducta que se puede actualizar y probablemente tenga ciertos elementos probatorios o la necesidad de allegarme de ellos. La teoría del caso tiene 3 elementos fundamentales: los fácticos, que atienden en las circunstancias del hecho; los normativos, que son los jurídicos, por decirlo de alguna manera; y los probatorios. En este caso, debemos analizar el primero de ellos y debemos atender que cuando a la autoridad se le hace de conocimiento un hecho que puede ser constitutivo de falta administrativa, por lo mínimo, dice la Ley General de Responsabilidades, te deben de allegar de datos o indicios. ¿Qué es un dato? Un dato podría ser el número de algún acta de nacimiento, el número de algún acta constitutiva, algo que te pueda allegar a cierta información contenida en un documento. Esto sería un dato. ¿Pero qué es un indicio? Tal vez en el caso de un conflicto de interés, la presunción de la relación personal o familiar entre 2 sujetos, servidores públicos, o entre un proveedor y un servidor público, podría ser el indicio. Se presume la existencia de este conflicto de interés. ¿Y cuándo es que yo recabaré el dato? Cuando tenga a la mano las actas de nacimiento o las partidas de nacimiento, y en ese momento pueda yo determinar si hay parentesco por consanguinidad o afinidad. Posterior a ello, tenemos la cuestión de el encuadre, o lo que son los elementos normativos. Esa conducta que se me ha puesto de conocimiento puede encuadrar en alguna conducta típica. Luego entonces se determina cuál es esa conducta típica que pudiese adecuarse y que estaría encuadrando, para determinar cuáles son mis elementos probatorios. Esos elementos probatorios pudieran ser allegados en primera instancia por el denunciante o requeridos por la autoridad investigadora. Ejemplo, si en este caso yo tengo la presunción de un conflicto de interés, la diligencia inicial que yo debería practicar, si es que no tengo las partidas de nacimiento, es allegarme de ello. También podría yo buscar allegarme de testimoniales para que me informen de dicha relación. Sin embargo, ¿cuál es la prueba idónea para acreditar el parentesco? Las partidas de nacimiento, la documental, no la testimonial. Una manifestación de un sujeto no me es suficiente para acreditar esta relación de parentesco. Necesito algo que sea idóneo para generar convicción a ese respecto. Una manifestación de un particular o de una persona en general pudiera estar viciada por su animadversión o podría estar viciada por su filiación. No así, por ejemplo, con el caso de las documentales. La documental tiene información y esa información generará convicción. En este caso debemos también atender a que como autoridad nosotros tenemos la carga probatoria, nosotros debemos probar, y adicionalmente, en contraposición, el justiciable tiene la presunción de inocencia a su lado. Esto implica que nosotros debemos vencer lo que la teoría ha denominado la duda razonable,